El sistema Londres es una apertura que siempre te vas a encontrar. Quienes la juegan adoran su simplicidad. Se configura siempre la misma posición sin importar qué haga el oponente. Se crea una pirámide de peones que protege muy bien al rey. Y debido a esa simplicidad no hay que aprender muchas variantes y en cambio se aprende a jugar muy bien las posiciones resultantes en el medio juego. Por eso en esta lección vamos a ver unos patrones de ataque y planes para las blancas en el sistema Londres, para que sepas cómo defenderte si estás del lado de las negras o para que te animes a jugarla con las blancas. El sistema Londres empieza con el movimiento D4, peón de dama, las negras responden con D5 o cualquier otra cosa y las blancas desarrollan su alfil a F4, sale antes de mover los peones. Las negras seguirán con caballo F6 y ahora se juega E3 ahora que este alfil está por fuera de la cadena de peones. Las negras seguirán con E6 y luego las blancas con caballo F3. Y luego en este punto las negras pueden jugar alfil D6, es una de sus opciones. Pueden jugar también otras cosas y ya veremos algo de eso, pero alfil D6 es una de las respuestas más comunes aquí ya para tratar de neutralizar el alfil de F4, ofreciendo un intercambio. En la mayoría de los casos las blancas intercambian, pero también pueden jugar a G3 para simplemente defender allí su alfil. Y hay otra opción muy interesante que es caballo E5. Es una forma de ponerle aquí más tensión a la posición y con este caballo allí bloqueamos en cierto modo la posición de las negras. Este caballo se vuelve muy fuerte y se vuelve muy molesto y nos crea a la vez varias oportunidades tácticas. Veamos lo que nos ofrece. Si las negras aquí siguen con C5, movimiento estándar en cualquier posición de estas de peón de dama, extrañamente aquí esto resulta ya mal para las negras, porque en este caso en lugar de seguir nosotros con el movimiento típico del sistema Londres que sería C3 reacción a C5, en lugar de eso vamos a observar la desventaja del movimiento C5 en este punto. Cuando las negras hacen este movimiento hay una diagonal que han debilitado, la diagonal de casillas claras, y entonces podemos aprovechar esto jugando alfil B5 en este momento dando jaque. Cubrirse de este jaque se vuelve un problema para las negras. En la mayoría de los casos harán alfil D7, que parece que está bien, pero esto ya les hace perder la partida. Resulta que ante esto nosotros tomamos con el caballo en D7 y podemos observar que con este intercambio el alfil en D6 ha quedado colgando. Si las negras siguen aquí con caballo B por D7, sencillamente hacemos alfil por D6 y nos hemos ganado una pieza. Y si volvemos aquí, si ante este caballo por D7 las negras no toman, sino que prefieren tomar en F4, alfil por F4, nosotros tenemos la opción de crear diferentes ataques descubiertos con nuestro alfil de B5. Uno de estos es caballo por F6, un jaque doble, que obliga a mover al rey. Sigue por ejemplo rey E7 y ahí nosotros podemos hacer por ejemplo E por F4, puede seguir G por F6 y como resultado de esto nos hemos quedado con una pieza de más. Podemos aquí tomar incluso D por C5 y las negras están completamente destruidas. Volvemos cuando hemos jugado caballo E5 y ya sabemos que en este momento es peligroso para las negras jugar C5. Entonces tu oponente jugando ya con más precaución puede aquí enrocar y nosotros seguimos con alfil D3, este es un movimiento estándar de desarrollo de nuestro alfil, y las negras pueden seguir ahora sí con C5, que es una forma estándar de golpear en el centro. Aquí en este punto, ahora nosotros vamos a jugar C3, también una forma de proteger el centro, de darle una casilla de retirada a nuestro alfil. C3 es un movimiento de los estándar del sistema Londres. Así cuando nos jueguen C4, este avance entonces ya no nos molesta y podemos jugar alfil C2. Y seguimos manteniendo nuestro alfil así en una diagonal muy activa. Este alfil mira directamente al flanco de rey. Y ahora, pues, ¿qué pueden jugar las negras? Uno de los movimientos estándar en una posición de este estilo aquí, de peón de dama, es caballo B de 7, que normalmente funciona bien para las negras, pero aquí no. Bueno, hay un problema, es desarrollar ese caballo. Ese caballo
la otra opción que tiene es jugarse por C6, pero en ese caso nosotros estamos presionando allí y podríamos, por ejemplo, tomar y doblar los peones. Además, se hace difícil para las negras, por ejemplo, desarrollar su alfil de casillas claras porque tendrían que mover su peón a B6 y el caballo podría quedar colgando en C6. Por esa razón es muy lógico pensar en jugar con el caballo de la casilla B a D7, pero aquí es donde decimos que tenemos una forma de ganar. Nuestro caballo en E5, decíamos hace un momento, crea oportunidades tácticas y este es uno de esos casos. Podemos hacer caballo por F7 y con esto estamos creando un ataque descubierto de nuestro alfil contra el alfil de D6 nuevamente. Estamos atacando a la dama con el caballo en F7, atacando también al alfil, entonces hay que tomar ese caballo y después de torre por F7 sencillamente tomamos el alfil en D6. Con esta pequeña táctica lo que hemos conseguido es ganar un peón y nos hemos quedado con una posición superior. El alfil en D6 es una pieza muy fuerte y tenemos prácticamente una partida con una posición ganadora. Ahora vamos a ver una forma de atacar más profunda. Después de D4, D5, alfil F4 y tu oponente que juegue caballo F6, primero aquí un detalle de la apertura. Nosotros vamos a preferir jugar E3 antes que caballo F3. Vamos a hacer ambos movimientos, pero vamos a preferir jugar E3 antes, porque si hacemos caballo F3, tu oponente tiene la opción de jugar alfil G4 y cuando jugamos E3 entonces nos creamos ahí una clavada sobre el caballo. Entonces, por eso, este detalle aquí es preferible jugar primero E3 para esperar acá ya que jueguen las negras, que normalmente no van a jugar el alfil a G4, sino que van a jugar E6. Y ahora sí, nosotros jugamos con tranquilidad caballo F3. Es un detalle que hay que tener en cuenta en este orden de movimientos. Y ahora seguimos. Antes vimos que las negras juegan aquí alfil D6, pero otra opción es jugar alfil E7, también bastante razonable. Y en este caso nosotros vamos a continuar con nuestras jugadas del sistema Londres. Jugamos alfil D3, las negras jugarán C5 por ejemplo, nosotros seguimos con C3, C3 contra C5. Después de enroque de las negras jugamos caballo B D2. Y ahora las negras necesitan desarrollar sus piezas del flanco de dama de alguna manera y pueden hacerlo por ejemplo con B6 preparando el fianchetto en el flanco de dama. Y en este caso tenemos un patrón de ataque que debemos aprender. Resulta que en muchos casos debemos aplazar el enroque, dejar nuestro rey en el centro y en cambio concentrarnos en un ataque. Empezamos jugando caballo E5, nos tomamos esa casilla con el caballo, esta es una idea estándar para nosotros con el sistema Londres, entrar ya en el territorio blanco con ese caballo, un caballo que siempre va a molestar y que va a servirnos para crear un ataque. Después de alfil B7 de las negras, que es normal, para eso jugaron B6, podemos con las blancas desarrollar una maniobra de ataque que normalmente las negras no se esperan. Aquí se espera que nosotros sigamos con enroque y con movimientos muy normales, pero de repente podemos jugar dama F3 para luego de, por ejemplo, caballo BD7 jugar dama H3 y así de repente, sin que las negras lo esperen, estamos atacando ya al rey negro. Estamos tocando la casilla H7 y esto crea amenazas que son muy fuertes. Si nos imaginamos por un momento que el caballo negro de F6 no estuviera, podríamos estar dando jaque mate. Y entonces defender esta posición para las negras se vuelve complicado. Por ejemplo, si aquí quieren prepararse jugando H6, podemos en varias variantes sacrificar nuestro alfil en H6. Después de G por H6, tomamos con la dama en H6 y el rey negro ha quedado descubierto y tenemos a la dama ahí muy cerca. Nuestro alfil también mira a la casilla H7, así que el rey va a tener una posición incómoda y tenemos nuestro caballo fuerte en E5. Es posible que podamos dar jaque mate muy pronto. Entonces H6 no resuelve este problema. Volvemos, en lugar de eso pueden intentar por ejemplo G6, pero esto crea unas debilidades en las casillas oscuras que podemos aprovechar con alfil H6 que golpea la torre
En ese caso tenemos algo más y es que podemos reforzar con F4 la posición de nuestro caballo en E5 para mantener allí la tensión y con esto prácticamente inmovilizamos a las negras. Mientras tanto nosotros podemos dedicarnos a desarrollar nuestro ataque. Entonces volvemos aquí también. Decimos que con dama H3 se ha creado ahí ya una tensión en el flanco de rey y las negras empiezan a sentirse restringidas. Entonces, para simplificar la posición pueden pensar en intercambiar piezas. Es una idea muy común. Entonces pueden hacer aquí caballo por E5 y cuando nosotros recapturamos con el peón atacando al caballo de F6, las negras tienen problemas para encontrar a dónde mover este caballo. Esperan que jugando a E4 tengan suficiente para cerrar la posición, tienen que mantener cerrada la diagonal hacia H7 y con caballo E4 creen que lo hacen porque tienen defensa de su peón y defensa del alfil de B7. Pero en realidad esto no es suficiente porque nosotros podemos jugar simplemente F3, atacar al caballo, hacer lo que se retire y dar jaque mate. No importa que hagan las negras aquí, por ejemplo caballo por D2, sencillamente dama por H7 es jaque mate. Ahora volvemos a empezar D4, D5, alfil F4, caballo F6, E3, E6, caballo F3, alfil E7, alfil D3, C5, C3, caballo C6, caballo BD2 y enroque. Esta es la posición clásica del sistema Londres y vamos a ver cómo desarrollar un ataque a partir de aquí. En este punto, antes de continuar, aprovechamos para invitarte a estudiar la clase maestra si quieres aprender todo sobre la estrategia en el ajedrez y desarrollar ese pensamiento que te va a permitir entrar a ser un jugador fuerte. Bueno, en esta posición las blancas pueden jugar caballo E5, ahí está ese movimiento que siempre molesta a las negras. El caballo se instala en una posición donde es incómodo y donde podemos ver diferentes opciones que se abren. Si por ejemplo las negras, las negras les falta desarrollarse en el flanco de dama, pero no pueden jugar por ejemplo B6 porque su caballo en C6 quedaría colgando, entonces pueden pensar en intercambiar caballos, caballo por E5. En ese caso nosotros retomamos con el peón, D por E5, y entonces observamos que nuestra dama controla las casillas H5 y G4, así que el caballo negro no puede ir por allí. Y tampoco podría ir a E4, casilla que tenemos controlada por dos piezas. Por lo tanto, el caballo tiene que ir atrás. Lo que queremos ver es que las negras no se pueden desarrollar fácilmente y en cualquier momento que fallen en la forma como se desarrollan, nosotros podemos aprovecharlo porque tenemos una posición que las restringe. Aquí entonces el caballo tiene que ir atrás, caballo D7, y esto ya está bien para nosotros. Y ahora, aprovechando que hemos retrasado un poco el enroque, aprovechamos para jugar H4, lanzándonos por la columna H para atacar al flanco de rey. Esto lo podemos hacer aprovechando que el caballo negro no está en F6, un caballo que normalmente es el defensor del flanco de rey. Y por eso podemos acelerar nuestro ataque. Tenemos aquí una diagonal muy buena para el alfil, casillas claras también para la dama, y podemos empezar a crear amenazas de jaque mate. Además, hay otra idea escondida en el movimiento H4. Y es que si las negras aquí juegan de forma descuidada cualquier cosa, por ejemplo C4 o incluso movimiento cualquiera de desarrollo, podemos lanzarnos en este momento con un ataque, un sacrificio griego. Es algo completamente inesperado en esta posición, pero se puede hacer. Alfil por H7, sacrificio griego, donde después de rey por H7 entramos con la dama. En H5 dando jaque, el rey va a G8 y ahora jugamos caballo F3 dirigiendo este caballo a G5. Y ahí vemos por qué se jugó hace un momento H4. Este peón le da soporte a nuestro caballo para poder meterlo allí y poder amenazar con dama H7 jaque mate. El plan es muy sencillo y a pesar de ser tan sencillo es difícil para las negras impedirlo. Prácticamente después de cualquier cosa que jueguen aquí las negras, vamos a ejecutar eso. Incluso si juegan F6, que parece cubrir la casilla, no nos importa, saltamos con el caballo a G5 y amenazamos con dar mate en H7. ¿Qué pasa si las negras toman? Si hacen F por G5, entonces recapturamos con el peón H y ahí vemos la utilidad de esto. Nuestra torre
entra directamente en juego desde la casilla H1, desde su casilla de origen, y amenazamos con dar jaque mate por la columna con la dama, acompañando esto de un avance del peón a G6. El rey negro está completamente encerrado. Un plan muy simple, pero efectivo. Si aquí las negras siguen, por ejemplo, con torre por F4, queriendo desarmar el ataque, al menos dándole un poco más de casillas al rey, quitándonos también una pieza atacante, en ese caso tenemos un jaque mate en solo 3 jugadas. Este jaque mate es dama H8 jaque, rey F7 única, G6, con el peón, el peón que decíamos, el rey no tiene más opción que tomarlo y sencillamente dama H5 deja sin casillas al rey y es jaque mate. Esto nos demuestra lo rápido que podemos crear ataques devastadores prácticamente de la nada. Ahora vamos a resolver unas dudas que normalmente tienen los que juegan el sistema Londres. Después de D4, D5 y alfil F4, si las negras juegan alfil F5, muchos jugadores con blancas ya no saben qué hacer y pierden. Entonces, la solución en este caso, lo que vamos a hacer es evitar jugar mecánicamente y en cambio vamos a golpear a nuestro oponente en la parte donde más le duele. Observamos la desventaja del movimiento que acaban de hacer las negras y nos vamos a aprovechar de eso. Las negras han jugado prematuramente el alfil a F5 y esto causa un problema, y es que el peón en B7 ha quedado débil. Entonces, en lugar de seguir con nuestros movimientos típicos del sistema Londres, podemos cambiar aquí y jugar ahora C4 al estilo del gambito de dama, donde si tu oponente juega con cosas normales como E6, seguimos con caballo C3 y próximamente vamos a jugar dama B3 para aprovecharnos de la falta que hace este alfil para proteger al peón B7. Vamos a atacar hacia ese peón B7 y a la vez con la dama vamos a presionar en D5. Este cambio de planes y la entrada de la dama allí va a complicarle la vida a las negras. Ahora resolvamos otra duda. Después de D4, D5, alfil F4 y alfil F5, decimos que jugamos C4. ¿Qué pasa si en este punto las negras toman el peón? Antes lo defendían, ahora lo toman. En ese caso seguimos con E3 con la intención de recuperar el peón con alfil por C4 y a veces a tu oponente se le puede ocurrir que puede quedarse con ese peón jugando B5. Esto sucede mucho entre los principiantes, creen que pueden quedarse con este peón y en ese caso sencillamente ganamos la partida jugando dama F3. Es un movimiento que viene de repente, que crea un problema táctico inesperado. No es normal desarrollar la dama tan pronto y menos allí a esa casilla donde normalmente va el caballo, pero esto es suficiente para ganar. Estamos atacando a la torre y si mueven el peón a C6, entonces se abre la posibilidad de hacer alfil por B8, desplazar a esta torre y a la vez hemos creado un ataque descubierto, nos comemos el alfil, tenemos una pieza de más y ganamos la partida. Ahora resolvamos otra duda, otra forma común de contraatacar las negras cuando después de D4, D5, alfil F4, caballo F6 y E3. Otra forma de contraatacar aquí tempranamente las negras nuestro sistema Londres es jugar C5 desde ya, con la intención de desarrollar su dama a B6 y así golpearnos rápidamente en el punto B2, aprovechando, hay que decirlo, lo mismo que aprovechábamos nosotros hace un momento, de que ha salido el alfil que debía proteger a esa casilla. Y esto en este caso tiene el problema de que quien juega el sistema Londres y no sabe qué hacer aquí, normalmente va a perder fácilmente. Por lo tanto, la forma de reaccionar en lugar de jugar mecánicamente, construyendo nuestro sistema aquí con C3, que es lo que normalmente hacemos en reacción al avance C5, en lugar de hacer eso, vamos a observar la desventaja que tienen lo que ha hecho las negras y vamos a actuar de acuerdo a eso. En ese sentido jugamos caballo C3. Y este movimiento en partidas a nivel de aficionados por lo general gana, porque tu oponente no se da cuenta para qué jugamos ese caballo ahí, cree que fue solo un movimiento de desarrollo. Pero entonces, ¿qué pasa si después las negras juegan dama B6, por ejemplo, o caballo C6 o cualquier cosa? Digamos caballo C6. De repente nuestro caballo salta a B5 y resulta que estamos atacando en el punto C7, con el caballo y con el alfil de F4. Desde allí vamos a crear un ataque doble
al rey y a la torre y nos vamos a ganar ahí material. De esa manera nos aprovechamos de la forma como las negras contraatacaron. Aquí, por ejemplo, para cerrar esta opción, las negras juegan E5, a pesar de que es un mal movimiento, porque luego sigue D por E5, han perdido un peón, atacamos al caballo y no hay nada que puedan hacer. Luego de que este caballo se retire, por ejemplo, a E4, incluso tenemos otro truco táctico. Hacemos dama por D5, tu oponente que calcula un movimiento en este momento se rinde y el que no, solo se da cuenta más tarde que después de dama por D5 tenemos caballo C7 y ahora el ataque doble se vuelve triple y recuperamos la dama. Después de rey D8 sigue caballo por D5 y con esta pequeña combinación de jugadas nos hemos ganado 2 peones y además hemos hecho que el rey negro sea vulnerable. Próximamente vamos a enrocar en el flanco de dama y vamos a atacarlo. Ya para ir cerrando esta lección vamos a ver algo que también hay que saber. Cuando jugamos D4, muchos de tus oponentes juegan con negras la defensa india de rey. Entonces juegan caballo F6. Seguimos nosotros con alfil F4 y entonces juegan ahora G6. En ese caso, contra la defensa india de rey, que es una configuración diferente a la normal del peón de dama cuando las negras juegan D5, en este caso nosotros también vamos a modificar nuestro plan en lugar de responder mecánicamente a los movimientos del sistema Londres. Observamos cuál es la desventaja de este plan de las negras y nos aprovechamos de eso. Sabemos que las negras van a jugar D6, porque así se juega la defensa india de rey, con D6, con alfil G7, pero especialmente cuando juegan D6 y no D5, esto presenta una ventaja y una desventaja. Como ventaja tiene que van a tener cubierta la casilla E5 con su peón, entonces nuestro salto del caballo por F3 a E5 ya no va a ser posible. Como desventaja tiene de que ya no está protegida la casilla E4. Entonces, el cambio que vamos a hacer aquí es jugar caballo C3 y después de que las negras jueguen alfil G7, nosotros vamos a jugar E4. Aprovechando, decimos que no está el peón negro en D5. Con esto nos adueñamos del centro y vamos a jugar E5 para expulsar al caballo. Usualmente en este punto las negras juegan D6 y aquí tenemos dos formas de continuar dependiendo de si queremos jugar de una forma truquera o tal vez una más sólida. Podemos seguir con un movimiento, con un plan clásico donde se juega dama de 2. Las negras enrocan en flanco de rey, nosotros en el flanco de dama. Llegamos a una posición con enroques opuestos que es muy buena para nosotros porque tenemos un centro muy fuerte donde dominamos y nuestro plan es muy sencillo. Vamos a avanzar el peón H, avanzar para abrir esa columna H. Vamos también a jugar alfil H6 para eliminar a ese defensor alfil del rey y vamos a lanzarnos a dar jaque mate por la columna H. Un plan muy simple pero efectivo y así es como debemos jugar contra oponentes fuertes. Pero ahora volvemos atrás cuando las negras han jugado D6 para ver cuál es esa opción más truquera. Es una opción que funciona muy bien, especialmente en blitz. En lugar de jugar de forma sólida con dama de 2, enroque largo y plan de atacar por la columna H, en lugar de eso vamos a jugar aquí directamente E5, directamente ya atacando al caballo. En la mayoría de los casos tu oponente no va a saber cómo reaccionar apropiadamente y lo más jugado aquí es D por E5, que está muy bien porque seguimos nosotros con D por E5 y renovamos la amenaza sobre el caballo. A la vez se crea tensión entre las dos damas. Las negras entonces intercambiarán dama por D1 y nosotros jugamos torre por D1 y esto está bien para nosotros porque podemos poner en juego desde ya la torre en una columna muy activa y a la vez seguimos atacando al caballo. Si este caballo va a cualquier lado como puede ser G4 o H5 por ejemplo, parece que está bien porque nos ataca el alfil de F4, que si logran tomar después van a poder también tomar en E5 el peón. En este caso sorprendemos jugando caballo D5 y este movimiento se vuelve supremamente molesto para las negras porque ¿qué hacen contra la amenaza de caballo por C7? Que es un ataque doble. Nos vamos a comer la torre y no tienen cómo defender esto.
Si juegan caballo A6, esto lógicamente eliminamos con el alfil y luego, de todas formas, como vemos en C7. Así que no es solución. Curiosamente, lo que hacen las negras aquí es caballo por F4, esperando que nosotros también recapturemos allí. Pero en este caso no tenemos necesidad de hacer eso, simplemente seguimos con caballo por C7 y gracias a, bueno, creamos el ataque doble y gracias a que tenemos controlada la columna D, sencillamente damos jaque mate. Después de re F8 no necesitamos tomar la torre, sino que torre D8 es un bonito jaque mate. Finalmente, después de haber visto todo esto que pueden hacer las blancas con D4 y su sistema Londres, entonces ahora puedes tener miedo de jugar con las negras. ¿Qué hacer cuando te jueguen D4? Bueno, en ese caso te voy a dar una muy buena recomendación, una variante que es bastante desconocida, que es aquí jugar E5, un gambito. Después de D por E5, vamos a jugar D6 ofreciendo otro peón. De esa manera nosotros nos vamos a adelantar en el desarrollo y vamos a poder crear un ataque muy rápido. Y esto es algo que va a tomar por sorpresa a tu oponente del sistema Londres, que es alguien que normalmente busca un juego muy tranquilo donde son las blancas quienes dominan. Así que si quieres jugar esta otra apertura con las negras, busca aquí el enlace que damos de esta apertura, apréndela muy bien y acostúmbrate a observar todos los enlaces que dejamos aquí, empezando, como no, por el de la clase maestra donde puedes aprender todo lo que de verdad importa en el ajedrez.